Luego de que estas multitudes crucen el río Jordán y lleguen al monte Ebal, estas multitudes tienen que crearle y formarle a Dios un altar para hacerle un sacrificio al Señor. El sacrificio que Dios le está pidiendo es un sacrificio de paz. Edifica un altar, dice el Señor. Edifica un altar con esas piedras sin labrar y úsalo para presentar ofrendas quemadas al Señor. También sacrifica allí ofrendas de paz y celebra delante del Señor tu Dios, comiendo hasta quedar satisfecho. Comiendo hasta quedar satisfecho. Cuando el pueblo de Dios, en este caso, estas multitudes que cruzan el río Jordán para llegar a la tierra prometida, en este caso, estas multitudes, en el momento que le forman y le crean este altar al Señor, estas multitudes le están creando un altar al Señor para hacer un sacrificio con un animal. La ofrenda que Dios le está pidiendo son ofrendas quemadas para sacrificio. Podemos ver cómo Dios le dice que luego de preparar el sacrificio, podrás sentarte y comer, le dice el Señor. Podrás sentarte y comer hasta saciarte. Dios le está pidiendo una ofrenda quemada. Una ofrenda quemada. Esta ofrenda quemada es una ofrenda especial para el Señor. Dios le está pidiendo una ofrenda quemada. Y le está pidiendo a estas multitudes que le prepare un sacrificio. En este caso, podría ser una oveja, podría ser una cabra. Luego de que este animal se cocine, Dios le dice al pueblo que ha cruzado el río Jordán, Dios le dice a estas multitudes: siéntate y come delante de tu Dios hasta saciarte. Siéntate y come hasta saciarte. Celebra delante del Señor tu Dios que has llegado a la tierra prometida, a la tierra que Dios te prometió. Y nos dice la palabra del Señor más adelante: escribe con claridad todas estas instrucciones sobre las piedras cubiertas de yeso. Escribe con claridad todas estas instrucciones sobre las piedras cubiertas de yeso. Luego Moisés y los sacerdotes levitas se dirigieron al pueblo con las siguientes palabras: escucha en silencio, oh Israel. Escucha en silencio, oh Israel. Hoy te has convertido en el pueblo del Señor tu Dios. Hoy te has convertido en el pueblo del Señor tu Dios. Estas palabras, Moisés, el levita y los sacerdotes, estas palabras Moisés se las dice junto con el levita, junto con el sacerdote, en el momento que estas multitudes cruzan el río Jordán. Dios le dice a las multitudes a través de Moisés, Dios le dice a estas multitudes a través de su palabra: hoy has llegado a ser el pueblo del Señor. Hoy te has convertido
en el pueblo del Señor tu Dios. Por lo tanto, obedece al Señor tu Dios cumpliendo todos los mandatos y los decretos que te entrego hoy. Obedece al Señor tu Dios cumpliendo todos los mandatos, dice el Señor, y los decretos que te entrego hoy. Y nos dice la palabra del Señor más adelante. Tiene como tema esta porcioncita que sigue. Tiene como tema maldiciones del monte Baal. A través de esta porción de la palabra, Dios le dice a estas multitudes lo que puede ocurrir si estas multitudes alejan su corazón del Señor. Dios le dice a estas multitudes que han llegado a ser el pueblo del Señor, luego de que cruzan el río Jordán, luego de que llegan a la tierra prometida, Dios les da una ordenanza, un reglamento que tienen que seguir. Y Dios les dice cuáles son las consecuencias en caso de que el pueblo de Israel, en caso de que estas multitudes que han cruzado el río Jordán para llegar a la tierra prometida, en caso de que estos no sigan las instrucciones que Dios le da a través de su palabra, en caso de que estos no obedezcan al Señor, Dios les dice cuáles van a ser las consecuencias que van a ir a su vida. Dios le dice claramente cuáles van a ser las consecuencias. Y nos dice la palabra del Señor. Ese mismo día, Moisés también le dio al pueblo la siguiente orden. Cuando cruces el río Jordán, las tribus de Simeón, de Leví, de Judá, de Isaacar, de José y de Benjamín subirán al monte Gerizim para proclamar una bendición sobre el pueblo. Cuando cruces el río Jordán, las tribus de Simeón, de Leví, de Judá, de Isaacar, de José y de Benjamín subirán al monte Gerizim para proclamar una bendición sobre el pueblo. Y las tribus de Rubén, de Gad, de Aser, de Zabulón, de Dan y de Neftalí subirán al monte Baal y proclamarán una bendición. Voy a hacer un alto. Todo lo que Dios nos dice a través de esta porción de la palabra se hace manifiesto un 100%. Cuando Dios nos habla, cuando Dios nos dice, o cuando Dios le dice a estas multitudes, te van a recibir. Cuando cruces el río Jordán, te van a recibir las tribus de Simeón, las tribus de Leví, la tribu de Judá, la tribu de Isaacar, la tribu de José, la tribu de Benjamín. Ellos van a subir al monte Gerizim y van a proclamar una bendición sobre el pueblo. Todo esto tiene cumplimiento. Todo esto tiene cumplimiento. Todas estas tribus, de igual manera, Dios nos dice que van y reciben a estas multitudes y le arrojan una bendición. De esta misma manera sucede. De esta misma manera sucede. En el momento que estas multitudes cruzaron en un momento dado hacia la tierra prometida,
todo lo que Dios nos dice a través de su palabra tuvo cumplimiento. Estas multitudes fueron bien recibidas. A estas multitudes se les arrojó bendición. A estas multitudes se les recibió con amor. A estas multitudes se les recibió con amor. Y de esta misma manera, cuando estas multitudes siguen cruzando, de esta misma manera son recibidas. Estas son recibidas por la tribu de Simeón, por la tribu de Leví, por la tribu de Judá, la de Isaacar, la de José y la de Benjamín. Dios nos dice más adelante, y las tribus de Rubén, de Gad, de Aser, de Zabulón, de Dan y de Neftalí subirán al monte Ebal y proclamarán una bendición. Estas multitudes son recibidas con la bendición de Dios. Dios arroja una bendición sobre ellos.